Buenos días, vamos a hacerlo protocolariamente como exige la ocasión. Este es, perdonad que no diga el ordinal, porque ya son unos cuantos, de encuentros de Atenas a Casablanca en torno a la manía cinefilosófica que nos une. Y que siempre se lo hemos reservado para final de curso, ¿no? La mayoría de las veces hemos puesto Casablanca, que era una cosa obligada, pero por petición del público, como algunos ya pues, lo habéis visto con nosotros. Bueno, pues hemos ido variando. El año pasado vimos Ciudadano Kane, de Orson Welles, y este año pues era inevitable que tarde o temprano degustáramos una de las grandes joyas de este genio absoluto del cine, que es Billy Wilder, y que en esta ocasión es El crepúsculo de los dioses. Traducción de las distribuidoras españolas, que en aquella época solían traducir los títulos. Debo decir que a veces con gran fortuna y algún hallazgo lírico. Hace un par de cursos, si no recuerdo mal, yo creo que el señor Ortiz estaba, no sé si alguien más, vimos The Searchers de John Ford, con John Wayne, que aquí se tradujo como Centauros del Desierto, que la verdad es que es un título muy bonito, pero que en inglés es Los Buscadores, ¿no? Y en esta ocasión el título original de la película es Sunset Boulevard, que lleva implícito en el título el término sunset, que es crepúsculo, claro, que es ocaso, o atardecer, ¿no? O puesta del sol, más literalmente, que da nombre a una gran avenida en Los Ángeles, en la zona del Hollywood clásico, en el que estaba situada la mansión, que es el centro de la trama de la película. Pero claro, ya en la elección de la calle, Sunset Boulevard, el Boulevard del Crepúsculo, del ocaso, ya está implícita, lógicamente, la temática de la película, así que la traducción, digamos, no está tan mal tirada. ¿Quién es Billy Wilder? Billy Wilder es un cineasta austríaco de origen judío. Él ya escribía guiones para las productoras alemanas en los años, a principios del siglo XX, incluso en los años 20, yo creo que es en los años 20 cuando él se marcha ya a Estados Unidos, a finales de los 20, principios de los 30, cuando ya empieza a ver el panorama que se cierne sobre Europa y que podía ser particularmente fatídico para él, para gente como él. Y por una anécdota que yo oí o le leí en algún lugar, voy a leer un fragmento de un libro de conversaciones con Billy Wilder, que da un poco idea de la vis cómica y del humor en casi cualquier circunstancia que tenía Billy Wilder. Según él, cuando él estaba escribiendo guiones para la UFA, la UFA era el nombre de la productora alemana más importante de la época, escribía guiones para sketch cortos, eran comedias, eran, casi de situación, y él cuenta que escribió un guión en el cual era una fiesta de etiqueta, todos los caballeros tenían que ir con corbata. Y la gracia estaba en que el señor que iba a entrar en la fiesta pues llevaba una barba muy larga. Entonces, claro, el que estaba en la puerta le tenía que levantar todas las barbas para ver si iba corbatón. Cuando él asistió a la filmación del sketch, el tío que tenía que entrar llevaba una barba corta. Con lo cual, la gracia del sketch se había ido por el desagüe y pensó, los alemanes no tienen sentido del humor, me voy. Lo cual me parece que es un arranque de genialidad que pudo salvarle la vida. Billy Wilder decía que los austríacos eran unos genios, él era austríaco, que habían logrado convencer al mundo de que Beethoven era austríaco y Hitler alemán, entonces justo al revés, ¿no? El caso es que él se va a Estados Unidos y empieza a escribir guiones, bueno, trabaja de periodista, tal, bueno, se va buscando la vida. Y hay una figura clave en el mundo del cine clásico con la cual él empieza a trabajar y que para él es su maestro absoluto, el gran maestro de la comedia, que es Ernest Lubitsch, también de origen judío, por cierto. De Lubitsch también hace varios años vimos aquí Tener y no tener, que yo he mencionado esa película en alguna clase, yo creo, porque Tener y no tener, lo que hace Lubitsch, y tiene mucho que ver también con la película que vamos a ver, por lo que veréis, se trata de gira en torno a una compañía de teatro en la Varsovia ocupada por los nazis, y que ellos están representando Hamlet de Shakespeare. La escena más conocida de la película es cuando empieza el monólogo de To be or not to be, y alguien en la primera fila se marcha siempre cuando empieza ese monólogo.
Entonces el actor principal empieza a sospechar que es el amante de su mujer, que es la actriz principal, bueno, todo ese enredo. Mientras están representando, están preparando una obra sobre Hitler, sobre los nazis. Y hay un momento genial en el que el actor que hace de Hitler está por las calles de Varsovia, imaginaos un poco el revuelo, ¿no? Esta idea del teatro, dentro del cine, es la que reproduce aquí, en cierto modo, Billy Wilder. Y Billy Wilder decía que lo que él llamaba el toque Lubitsch. Toque Lubitsch era un detalle muy, muy sutil con el cual el director conseguía expresar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, él decía que para demostrar que una pareja había pasado la noche juntos, pues simplemente dejaban una horquilla en la almohada de la cama de él. Y con eso era suficiente para decir muchísimas cosas, ¿no? Tiene un montón. Billy Wilder hace un homenaje a Lubitsch en varios momentos de esta película. Y con respecto a la película, Billy Wilder es el director sobre todo de comedias muy conocidas, La tentación vive arriba, con Marilyn Monroe, con Faldas a lo loco, también con Marilyn Monroe, Jack Lemmon y Tony Curtis. Tony Curtis guapísimo, solo eclipsado por la gran Marilyn, claro. Para los aficionados al periodismo y en general al cine, pero bueno, es sobre temática de periodistas, tiene una absoluta obra maestra que se llama Primera Plana, que es una versión de Luna Nueva, por cierto, de Cary Grant. Pero que es divertidísima, es una parodia, es una sátira de los periodistas, bastante ácida, pero divertidísima, en la que aparece también Walter Matthau y Jack Lemmon, que eran una pareja que estuvo también trabajaron para él en Bandeja de Plata, por ejemplo. Bueno, en esta película, yo creo que es la mejor película de Billy Wilder, que es decir mucho. El Crepúsculo de los Dioses, o Sunset Boulevard, trata sobre una diva del cine que es olvidada por la gran industria y con la cual, como vamos a ver, se encuentra el protagonista de la película, un protagonista paradójico, como vais a ver también al principio. En torno a ella gira toda la trama de la película. Lo fantástico viene ahora. Resulta que la actriz que hace de Norma Desmond, que es el personaje de la película, que es una diva ya olvidada, una gran estrella del cine mudo y con la llegada del cine sonoro quedó rebasada, ¿no?, por la nueva industria, pues digo que la actriz que hace de Norma Desmond es Gloria Swanson, que era una gran estrella del cine mudo que había sido ya olvidada por Hollywood. Entonces, cuando Billy Wilder, sugerido por Josh Cooper, por cierto, porque había pensado en otras opciones, le pide a Gloria Swanson que haga el papel, Billy Wilder lo dice, y era evidente. Ese papel era una especie de suicidio para Gloria Swanson, porque era precisamente escenificar ese fracaso, esa derrota en la que ella ya estaba. Fue rescatada precisamente para firmar su sentencia de muerte como estrella de Hollywood. Es una cosa de lo más fascinante y en cierto modo lo que ella hace es, por decirlo así, hace de sí misma, o una versión enloquecida de sí misma, ¿no? Entonces ese giro de tuerca, ¿no?, del personaje que se identifica con la persona, ¿no?, la máscara con el rostro. María hizo un trabajo maravilloso, ¿verdad?, sobre el arte de ser otro, lo tituló, que trata sobre eso. Pues con todos esos bucles, ¿no?, y esos giros dentro de la película, ¿no?, de la ficción enredada con la realidad, juega todo el rato Billy Wilder. Además de Gloria Swanson, haciendo Norma Desmond, el otro personaje, el personaje principal, que es el guionista, es William Holden, un actor poco conocido, pertenecía a la Paramount, trabajaba para la Paramount, estaba en plantilla, pero no era muy conocido, había hecho ya alguna película, pero no era demasiado conocido. Pero el otro personaje del triángulo es Erich von Stroheim. Erich von Stroheim es uno de los grandes directores, él era alemán, de origen alemán, pero hizo un montón de películas en la época clásica, dorada, del Hollywood, del cine mudo. Se casó con Gloria Swanson e hizo películas para ella también. Entonces, cuando veáis en la película, como dentro de la película, él, que hace de mayordomo, pero había sido marido de ella, le decora toda la mansión para que ella siga creyendo que es quien ya no es, fijaos mucho, porque es que es una reproducción de lo que en la realidad ya había pasado. Igual, Erich von Stroheim ya estaba fuera de la circulación, digamos, del
de los grandes circuitos del cine de Hollywood, ¿no? De la industria. Bueno, como siempre os digo, este es un momento para disfrutar del gran cine. Pero para disfrutar de las cosas excelsas y sublimes, pues hay que hacer un gran trabajo, un gran esfuerzo, una gran disciplina y una máxima atención. Vais a ver un montón de detalles, todos tienen significado, todos se encajan perfectamente como es propio de un gran director. Van a aparecer una serie de personajes, siguiendo con el juego, haciendo de sí mismos. Aparece Cecil B. DeMille, ni idea de quién será, ¿verdad? Bueno, pues Cecil B. DeMille era como el Spielberg de la época, que hacía superproducciones, las grandes producciones de las películas de faraones, de romanos, eso era. Y además aparece rodando Sansón y Dalila, creo recordar, en la película. Aparece Buster Keaton. Buster Keaton es el gran genio de la comedia del cine mudo, a la altura de Charles Chaplin en aquella época. Aparecen un montón de personajes haciendo de sí mismos. Es decir, la genialidad y la audacia de Billy Wilder fue rodar esta especie de homenaje al cine clásico, pero un homenaje en el cual se revelaba que era un mundo en extinción. Si realmente os gusta el cine y vais a ver alguna película clásica, buscad en internet, en el archivo de Televisión Española, pero está en YouTube o en cualquier plataforma, el programa que tenía José Luis García sobre el cine, Qué grande es el cine, que comentaban películas, hacían un coloquio, hablaban de la película y luego hacían un coloquio después de haberla proyectado, ¿no?, en pantalla. Bueno, pues yo estos días estuve buscando el programa sobre El crepúsculo de los dioses. Es del año 90 y tantos el programa. La película es de 1950. Bueno, pues García dice, ese mundo es un mundo ya pasado, digamos, olvidado, ¿no?, sepultado por el polvo del tiempo. Bueno, esa metáfora la he añadido yo, pero bueno, es como un acto de arqueología, pero es que lo que me sorprendió fue lo siguiente. Hoy día el cine se ha convertido en eso que te dan con el periódico. Porque claro, en los años 90 y principios de los 2000 era muy habitual que sacaran colecciones de DVDs con películas que te las daban con el periódico. Pues claro, hoy día, en fin, eso está más que repasado, ya el periódico ya ha muerto, para empezar. No digamos ya el cine, claro. Lo que estamos haciendo aquí es un ejercicio de arqueología. Vamos a rescatar del olvido, ¿no?, de la amnesia de los hombres, estas perlas del pasado que nos mantienen por lo menos un rato anclados en la eternidad. Y mucho más en el caso de la obra de Billy Wilder, que juega, ya digo, con ese mundo olvidado que se rescata simplemente, o nada más y nada menos que para decretar su fin, ¿no? En un libro de entrevistas, de conversaciones con Billy Wilder, y hablando de esta película, Billy Wilder dice lo siguiente, y con esto os voy a dejar para empezar a ver la película. Deseaba complicarme un poco las cosas. Quería hacer una cosa que nunca salió bien del todo, una película sobre Hollywood. Al principio era una comedia. Quizá para Mae West se convirtió en una película. Mae West rechazó el papel porque decía que era demasiado joven como para salir como una diva ya retirada. Se convirtió en una película sobre una estrella del cine mudo y un escritor, y no lográbamos encontrar a la persona ideal para interpretar a la gran estrella del cine mudo. Mae West no quería hacerlo, Mary Pickford no, estábamos pensando en encontrar o no a Pola Negri para la película. Entonces se nos ocurrió la idea de Gloria Swanson. Puede que fuera George Cukor el primero en sugerirla. Ya se había retirado. Era una sentencia de muerte. Aceptar el papel para Gloria Swanson era aceptar su propia extinción, su propia desaparición como actriz. Había perdido mucho dinero en la Paramount, pero insistí en ella, era una idea magnífica. Tenía el valor de que había sido una gran estrella del cine mudo y había hecho una película con Erin von Stroheim que se llamaba Queen Kelly, la reina Kelly, en 1928. ¿Qué podíamos utilizar en la sala de proyecciones de su casa? Los fotogramas que vais a ver cuando ella está en su propia casa viendo películas, la película que sale es La reina Kelly, la película dirigida por Erik von Stroheim, que es el mayordomo dentro de la película. Dirige esa película y ella sale como protagonista muy joven en esa película. En La reina Kelly tenía 28, 29 años. Hicimos una prueba, que ella no quería hacer pruebas, porque decía que ella todavía era la mejor, ¿no?, que era el cine, que si el cine no la aceptaba era porque el cine era lo que había empeorado, porque ella seguía siendo la más grande.
Hicimos una prueba, leyó unas cuantas líneas, una Swanson furiosa que asegura que sigue siendo la mejor. Teníamos la película. Cobró el salario mínimo, $150.000, menos que Holden. Y fue estupendo también contar con Stroheim. Me sugirió 2 ideas para la película, de los que usé una. La idea se la sugirió por Stroheim. Las cartas de admiradores escritas por él mismo. La otra idea era que quería aparecer lavando la ropa interior de ella. Esa última se la ahorró. Pues vamos a ver si los medios técnicos nos lo permiten. Sunset